Un saludo y un abrazo para todos mis queridos amigos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hoy empezamos nuestro segundo estudio de Primera de Juan. Hemos hecho una extensa introducción en el capítulo anterior. Les invito a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales que vean el capítulo anterior, porque es interesante para poder entender un poco el contexto de este libro pequeño. No es un libro extenso, pero tiene muchísimo tesoro espiritual que nosotros debemos, mis hermanos, entender y estudiar. Amén. Dice la palabra del Señor, Primera de Juan, capítulo 1, el verso 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, referente al verbo de vida. Qué precioso, mis hermanos, que el apóstol Juan habla de todos los sentidos sensoriales en este momento, hablando de Jesús, hablando de lo maravilloso, de lo inexplicable muchas veces del autor de vida, el que nunca nació y el que nunca va a morir. Jesús estaba en cuerpo, ¿verdad? Y ellos lo podían ver, ellos lo podían tocar, ellos lo podían oír, ellos lo podían abrazar, oler. Imagínense, hermano, ese privilegio, ¿verdad? Y ahí estaba hablando referente a la palabra misma, hecho carne, que habitó entre sus discípulos, y como dice la profecía, Dios con nosotros. Emmanuel estaba con su pueblo, estaba con sus discípulos, conocía los corazones de los discípulos, y el apóstol Juan hablaba de eso. Primera de Juan 1:2 dice: la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Es maravilloso ver a Juan primeramente hablar de la vida eterna, que la vida eterna estaba ¿con quién? Con el Padre. Ahí está hablando de la Trinidad. No es que la vida eterna era el Padre, sino que claramente está haciendo distinciones entre el verbo Cristo, y está haciendo distinciones también entre el Padre, porque dice: con el Padre se nos manifestó. Entonces, lo que Juan está haciendo aquí, está acentuando la eternidad de Dios. Él no está diciendo de que Jesús nació solamente en el pesebre, sino que está afirmando de que Jesús ya estaba con el Padre en la eternidad pasada. Él disfrutaba no solamente de estar con el Padre, sino que Él era semejante al Padre en deidad, en poder, en autoridad. Él era un ser, en este caso, con gloria eterna antes de su encarnación, antes de que fuera encarnado y que venga a vivir aquí en la tierra. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan capítulo 1, el verso 4 dice: en ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Está hablando de que la vida misma, todo está sustentado, todo lo que nosotros conocemos, lo visible y lo invisible. Satanás, los demonios, los principados, las potestades, los ángeles, los tronos, los querubines, serafines, todo está sustentado por medio de la vida, por medio de la palabra, el sol, las estrellas, el universo, etcétera, etcétera, por Jesucristo, por Él. Amén. Juan capítulo 5:26 dice: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así
le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué quiere decir ahí? Que ellos habla de la aceidad de Dios, que Cristo no depende de absolutamente de nadie o de ninguna creación para poder vivir. Nosotros como seres humanos dependemos ¿de qué? Del aire, del agua, del sustento diario y de que nuestro corazón lata. Eso es la vida que el Señor está sustentando por medio de su poder. El sol está siendo sustentado por Él. Los ángeles, los demonios, etcétera, están siendo sustentados por el poder porque son creación. Y la creación debe no solamente ser creada por algo, sino sustentada en este sentido por el autor de la vida. Estamos hablando de Jesucristo mismo. Juan capítulo 5, el verso 40, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces estamos hablando de que había gente, y como hay hoy en día gente, de que están muertos en vida. Por más que tengan una vida material, por más que respiren, por más que tengan un corazón que esté latiendo, están muertos espirituales. Y ahí Jesús decía, el que viene a mí tendrá vida. Está hablando de la vida eterna, que es una vida plena en Dios. Juan capítulo 11, el verso 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que nos pasó a nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero del momento que Él depositó en nosotros la fe, porque Él es el autor y el consumador de la fe, depositó en nosotros arrepentimiento, nos rescató ¿de qué cosa? De las garras de la muerte. Y hoy en día no solamente seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando Él venga, sino que si por ahí nos sorprende la muerte, seremos también transformados a una vida eterna. Ni la muerte, así como a Cristo no lo pudo retener, a nosotros tampoco no nos podrá retener, porque le tenemos a Él la vida. Amén. Entonces, ahí Juan está diciendo manifestada, hemos visto, hemos testificado, hemos anunciado. Amén. Acá Juan, digamos así, de manera dramática, él está recalcando que por medio estas varias repeticiones, porque es como que va repitiendo, porque eso es lo que hace Juan, y hace una clara diferencia entre la luz, la oscuridad, el bien y el mal, el que está en la verdad, el falso profeta. Todo eso nosotros vamos a ir viendo y analizando, ¿verdad? Y está repitiendo de vuelta lo que ya dijo en el versículo 2, en el versículo 3, y ahí en 1 de Juan capítulo 1, el verso 1. De que Él era testigo ocular. De que Él no es que a Él le contaron esta experiencia, no es que a Juan Él recibió a través de una carta este testimonio, sino que directamente Él fue partícipe del entorno del ministerio de Cristo y también de la resurrección. Entonces, Él lo que está haciendo con esa reiteración, porque estamos viendo que Él está recordando que yo vi, yo toqué, yo escuché, ¿verdad? Él está diciendo a sus lectores que ese testimonio personal que Él tuvo acerca de Cristo, Él está refutando a aquellos falsos maestros que se jactaban arrogantemente, orgullosamente en esos momentos acerca de Cristo. Ellos hablaban, decían que Jesús era un fantasma, de que Jesús era una incorporación y todo lo demás. No. Juan comió con Él, vivió con Él, durmió con Él, estuvo en todo ese tiempo con Él, ¿verdad?
Ahora, sin embargo, venían estos falsos que no habían vivido con Cristo, no habían conocido a Cristo y se ve que apenas conocían acerca de Cristo, ¿verdad? Entonces él venía a refutar todas esas fábulas que esta gente contaba. El 3 dice, así que lo que hemos visto y oído es lo que le anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es importante, hermano, porque Juan, acá nosotros en el estudio de Juan vamos a ver y vamos a conocer quiénes son los verdaderos creyentes y quiénes no lo son, aquellos que afirman ser creyentes y no lo son, aquellos que están en la oscuridad y afirman inclusive estar en la luz, pero nosotros vamos a entender eso. Primeramente dice comunión con nosotros. Acá nosotros debemos entender que la comunión de los santos, y a lo que se está refiriendo Juan, no es un mero tipo de relaciones sociales. No es aquel que viene esporádicamente, no es que nosotros hacemos un evento y aparece de repente, o como decía una persona, decía, hermano estrella fugaz, ¿verdad? Que aparece de vez en cuando o qué sé yo. No, acá la comunión, hermano, y a lo que Juan se está refiriendo aquí y a lo que da a entender, es aquella persona que es partícipe. Aquella persona que está codo a codo con uno. No aquella persona de que aparece esporádicamente, ¿verdad? O el famoso socio. Nosotros conocemos esa palabra y se usa mucho aquí en Paraguay, por ejemplo, en donde se hace una diferencia entre un amigo y un socio. Aquella persona de que esporádico, aquella persona casual o aquella persona que comparte contigo, aquella persona que está siempre, ¿verdad? Entonces, esa percepción justamente Juan tiene de aquel creyente que tiene la vida eterna. Aquel creyente que está justamente con Cristo. Filipenses 1:5. Por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Acá estamos viendo de una perseverancia. Filipenses 1:5. Aquel que persevera, aquel que está, ¿verdad? Aquel que está en comunión, dice, en el Evangelio. Aquel que está en la verdad. No es aquel que está en un tiempo y al otro día le ve ahí haciendo una procesión, ¿verdad? No. O repartiendo revista Despertar o de los Testigos de Jehová. No, aquella persona que está en comunión constante. ¿En qué cosa? En la fe, en el Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Primera de Pedro 5:1 dice, yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes. Y ahí vamos a 2 de Pedro capítulo 1, el verso 4. Por medio de ella nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han oído de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseo. Es justamente una de las cosas que dice Martín, ¿verdad? Nos llama a ser partícipe de esta gran promesa, de ser partícipe. ¿Qué quiere decir eso? Ser protagonista, no ser un mero oidor, no ser un mero visitante ocasional, sino ser aquel que juega en la cancha, aquel que es partícipe, aquel que está hombro a hombro. Amén. Desde antes hasta hoy, como estaba diciendo. Entonces acá vemos que Juan no solamente está describiendo, ¿verdad? O afirmando la realidad física de Jesús,
sino está hablando ahí a los lectores que la comunión de los santos es una evidencia de salvación. Es una evidencia. ¿Por qué? Porque aquel que permanece en la fe es de Él. El que no permanece en la fe no es de Él. Amén. Entonces, habíamos hablado que Juan era bien claro que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si eran de nosotros, permanecerían. Pero salieron de nosotros para manifestarse que no todos son de nosotros. Entonces, el que permanece, el que está fundamentado en la palabra. Y es importante, hermano, porque nosotros vamos a empezar a mirar qué es la luz y qué es las tinieblas para entender un poquitito a qué se está refiriendo ahí la palabra. Primera de Juan capítulo 1, el verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente al verbo de vida. Entonces, el creer, como habíamos estudiado nosotros en el Evangelio de Juan, ¿qué va a producir en nosotros? Salvación. Y si somos salvos, es importante que leamos Primera de Juan, porque ahí están las características del verdadero Hijo de Dios. Entonces, hermano, los verdaderos hijos de Dios nunca están fuera de la comunión. Nunca están fuera de la comunión, porque ahí estamos viendo, como le dije recién, que la salvación es semejante a la comunión. Esto no es llanero solitario. Esto no es. El Señor ha establecido un camino, dice la palabra, por donde nosotros debemos caminar. Y dentro de eso está la comunión, en donde yo debo, en este caso, compartir mi fe en comunidad y estar firme en la fe y estar en luz. Estar en luz. Y vamos a estudiar referente a eso. El 4 dice, les escribo estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Dice que vuestro gozo sea cumplido. El objetivo principal de esta epístola, de esta carta, es justamente generar en nosotros gozo. No de decir, este es creyente, aquel no es creyente, yo soy creyente y bueno, aquel no. No. Esto nosotros debemos tomarlo en forma personal. Y como dice la palabra, nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos si somos del Señor. Entonces, si nosotros nos vemos dentro de este grupo de personas que tienen comunión, ¿verdad? Que están en luz. ¿Qué quiere decir eso? Vivir conforme a la palabra. Aquella persona que no vive en oscuridad. Aquella persona que no vive en la práctica del pecado. Yo estoy en un grupo de salvación. Y ahí es justamente lo que nosotros vamos a analizar por medio de la palabra. Son las evidencias de un verdadero creyente. Entonces, la proclamación del Evangelio, la cual genera en nosotros, ¿qué cosa? Gozo. Anteriormente, los romanos, por ejemplo, iban a una batalla y caminaban meses para llegar al lugar de batalla. Y la población en Roma no sabía el resultado de la batalla. Porque no había telégrafo, no había celular, no había nada. Entonces, ¿qué? El ejército tenían los mensajeros. Y los mensajeros eran encargados de enviar, ¿qué cosa? El evangelio. La noticia del resultado de cómo fue la guerra. Y cuando los centinelas veían que aquel hombre, el soldado romano, venía corriendo con alegría, ¿verdad? Levantaban ya el sombrero y ¡wow! Hemos ganado. Es la victoria. Entonces, ¿qué generaba esa buena noticia? Gozo, alegría. Y asimismo, esta epístola y las epístolas, el objetivo principal es el evangelio. Es llevarnos a nosotros al resultado de ¿qué cosa? Del gozo.
de demostrarnos a nosotros y decirnos, vos sos salvo, confía, tú eres del grupo que el Señor ha redimido, tú eres del grupo de que el Señor está preservando para la salvación. ¿Qué va a generar eso en nosotros? Gozo. Que esto no se basa a través de nuestra obra, sino que se basa a través de la obra que Él está haciendo en nosotros. Amén. Entonces, hermano, ¿qué produce el Evangelio en nosotros? Una vez que hemos nacido de nuevo, compañerismo. Compañerismo. De congregarnos con gente que practica nuestra misma fe. Amén. De congregarnos, de estar juntos con personas que proclaman lo mismo que nosotros. Amén. Entonces, produce una comunión de vida. Ese es el resultado del nuevo nacimiento. Aquel que venga y me diga, yo soy cristiano, he nacido de nuevo y yo no me quiero congregar, no tengo la necesidad de congregarme, como justamente estuve hablando la semana pasada con una persona, me decía, pastor, mira que yo no tengo la necesidad de congregarme. Y me dice en un momento dado, ¿será que vos me podés recomendar aquí en México una iglesia en donde yo pueda congregarme? Y me dio una lista y le dije, mira, esta iglesia es buena, no que hay problemas, no que esto, no que... no existe llanero solitario. El Señor nos llama a una vida, ¿qué cosa? En comunión, ¿verdad? Una vida con objetivos, una vida al servicio del otro, del hermano, aquel que está con nosotros en la iglesia. Tenemos un objetivo común, ¿verdad? Y nos lleva al compañerismo y a una comunión de vida eterna. Porque somos, ¿qué cosa? Un cuerpo. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Entonces, ¿qué esto produce en nosotros? Produce gozo. Produce gozo. Entonces, el congregarnos es tan importante porque nosotros somos, como dije la vez pasada, útiles a otros hermanos y los hermanos son útiles para nosotros. Yo bendigo a otro hermano, yo estoy orando a otro. El Señor me dio una palabra y lo estoy bendiciendo. Pero ¿qué pasa cuando yo no me congrego? No es que congregarse es salvación, eso no me lleva a la salvación. Pero definitivamente, cuando una persona es un verdadero creyente, busca congregarse. Busca a hermanos en la fe, busca ser edificado, busca ser constituido, fortalecido por otro hermano y busca también él ser protagonista y bendecir a otros. Amén. Primera de Juan capítulo 1:4 dice, les escribo estas cosas para generar en ustedes gozo. Porque el aislamiento, ¿qué provoca? Amargura. El aislamiento nos lleva a amargarnos. Al estar solos, intentando hacer algo que el Señor ha diseñado que se haga en equipo. El Señor ha hecho un diseño que se llama el cuerpo de la iglesia. Y por más que yo lea la Biblia solo, y por más que yo escuche prédica, y por más que yo vea por YouTube, etcétera, etcétera, yo no voy a ser bendecido como debo ser bendecido, ni de aprovechar todos los recursos espirituales que el Señor ha preparado por medio de la congregación. Amén. Ahí nosotros nos edificamos unos a otros. Y somos útiles. Somos útiles. Amén. Entonces, hermanos, hablamos, ¿qué cosa? Del gozo. ¿Cuánto se goza por congregarse? Yo me gozo, hermano. Yo no quiero quedarme en mi casa. A veces digo, me quiero quedar, quiero hacer, pero después, hoy le estaba diciendo a mi esposa, vos que si decimos, está medio fresco, ¿qué vos decís? No, vamos. Es que
Necesitamos esto, hermano. Esto ya es nuestra vida, nuestro estilo de vida. Primera de Juan capítulo 1, el verso 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en él no hay tinieblas algunas. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? No hay punto medio. No hay media sombra. Hay algunas personas que se hacen llamar cristianos que viven en media sombra. No, esos serán vomitados, dice Apocalipsis, de la boca del Señor. Acá la palabra nos está diciendo a nosotros de que estás en la luz o definitivamente estás en oscuridad. Media sombra está en oscuridad. Para Dios no hay un punto medio. Y ahí está diciendo el apóstol Juan: hemos oído de él. Amén. Como les dije hace rato, el mensaje que Juan está predicando aquí y lo que predicaron los apóstoles no fue un mensaje de ellos. Amén. ¿Cuántos entienden eso? No fue algo que a ellos se le ocurrió o, a ver, yo necesito inspirarme a ver cómo puede ser este diseño. Y empiezan a utilizar filosofía o... No. Hermano, directamente lo que la palabra es inspirada por Dios. Es el Espíritu Santo, por más que fue hecho por hombres en 1200 años, ¿verdad? En un transcurso de 1200 años, más de 40 autores que escribieron la Biblia con distintos idiomas en varios continentes. Nosotros vemos, hermanos, que esto fue inspirado por Dios. Gálatas capítulo 1, el verso 12 dice: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo mismo me lo reveló. Entonces, vemos, hermano, que como Juan está usando esas mismas palabras, lo hemos oído de él. Lo que yo le estoy diciendo a ustedes no es algo que se me cruzó por la mente. Esto es el evangelio mismo, que lo escuchamos de él y ahora yo le estoy transmitiendo a ustedes como lo dijo Pablo. Dios, mis hermanos, es luz. Luz más resplandeciente que el sol mismo. En todo su esplendor. Y la Biblia hace mucha referencia entre la luz y las tinieblas como metáfora. Como metáfora, no es algo que real, pero acá lo que nosotros vamos y estudiando justamente lo que es la luz. ¿Y qué es la luz? La luz es la metáfora del conocimiento. Cuanto más conocimiento nosotros tengamos, vamos a vivir más en luz. Cuanto más en la palabra, ¿qué es la lámpara? La palabra. Cuanto más luz nosotros tengamos, más conocimiento vamos a tener. Entonces, un incrédulo, por ejemplo, ¿qué pasa? Su ojo está cegado. Está usando ahí una metáfora de que no le resplandece, ¿qué cosa? La luz del evangelio. No le resplandece la palabra, no entiende, y para él es locura total. Por más que de repente quiera procurar hacer, imposible. Entonces, hermano, en el sentido intelectual, la luz se refiere a la verdad de Dios. Esa verdad que solamente podemos encontrar en la Biblia. No en la filosofía, no en Zoroastro, no en Platón, Aristóteles, en las religiones, en los métodos. No, hermano, solamente en la palabra. ¿Y qué es la oscuridad? Si la luz es la palabra, es el conocimiento de la verdad de Dios, hermano, la oscuridad es la falsedad y es el error. Es el error, es el engaño. Entonces, lo contrario de la luz es el engaño.
es la falsedad, es el error, es la ignorancia, es la incredulidad, etc. Todo eso son adjetivos que van con la oscuridad. Salmo capítulo 119, el verso 5 dice: tu palabra es lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Proverbio 6:23. Perdón. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y las reprensiones son el camino de la vida. Juan capítulo 1, el verso 4, en ellas estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 8:12, en otra ocasión Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vean, hermano, si tú sigues a Cristo, tendrás ¿qué cosa? Conocimiento, tendrás sabiduría, tendrás lo que el mundo no tiene. Esta ceguera, esta corriente del mundo, ¿a dónde va? Se está yendo a una eternidad sin Cristo, porque su entendimiento está cegado, está cauterizado. Amén. Entonces, hermano, la luz en sentido moral se refiere primeramente a ¿qué cosa? A la santidad. Es a la santidad, se refiere a la pureza. Mientras que las tinieblas se refiere al pecado y a la desviación, a la perversidad. ¿Entienden? O sea, esa es la diferencia entre la luz y la oscuridad. Es importante que entendamos esta parte porque luego Juan va hablando acerca de la luz y de las tinieblas y entonces ahí vamos a poder entender. Romanos 13:11 dice: hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creíamos. La noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. Vean, está usando la misma palabra de Juan, hablando de la noche avanzada, que justamente habla del sistema del mundo, el pecado, la maldad, desechando las obras, las actividades de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con honestidad, que es estar en luz, como a luz del día, y no andemos en glotonerías, en borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas, ni envidias. Vean, hermanos, de cómo la palabra se responde a sí mismo. La Biblia se responde a sí mismo, y justamente el fin de semana estábamos hablando de esto, ¿verdad? Qué impresionante. Estábamos hablando de esto, de andar en luz, de vivir conforme a la palabra. Primera Tesalonicenses capítulo 5, el verso 4 dice: pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día les sorprendan como ladrón. O sea, el que está en tinieblas, que está en ceguera espiritual, ese día de la venida de Cristo le va a sorprender como ladrón en la noche. Sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no durmamos como los demás. Los demás están dormidos. Tienen un corazón que late, pero están dormidos. Están ciegos, sino mantengámonos atentos y sobrios. Eso es estar en luz, mi hermano. Eso es estar en luz. Entonces, en aquel tiempo, los herejes, y como el tiempo de hoy, hermanos, los herejes alegaban de que ellos eran iluminados. Ellos decían de que ellos eran iluminados, o sea, que ellos estaban en luz, pero era totalmente lo contrario. Ellos estaban, ¿qué cosa? Ciegos espiritualmente. Pero ahí lo vemos que Juan niega rotundamente, porque
ellos estaban diciendo de que no tenían pecado. Hoy, ¿cómo actúan los científicos, los grandes filósofos, los herejes? Que ellos no tienen pecado, que ellos no tienen una idea vaga acerca de Dios, no conocen al verdadero Dios. Y así mismo pasaba también en el tiempo de Juan. Entonces, hoy en día la gente carece de iluminación, andan en rudimentos, golpean el aire. Así mismo también nosotros vemos cómo están esa gente, están ciegos, ¿verdad? Y las tinieblas es la realidad básica en donde ellos están viviendo hoy en día. Amén. Y ahí dice la palabra ningunas tinieblas. ¿Qué es lo que está diciendo ahí Juan con esta frase enérgica? Que Dios posee la perfección absoluta. Que Él tiene la sabiduría absoluta, totalmente. Nada, mis hermanos, existe fuera de lo que es el carácter de Dios. No hay nada que pueda deteriorar la verdad de Dios. Nada puede disminuir la santidad de Dios. Porque Él es la luz. Él no está en el error. El que está en Cristo no está en el error, está en la luz, vive en la luz. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Y eso es lo maravilloso, hermano, porque en Él descansa nuestra salvación. No hay variación. Entonces yo justamente hoy estaba conduciendo y le decía, Señor, ¿cuánto cambio hay en mí? A veces yo pienso una cosa, de repente pienso de vuelta otra cosa, tengo dudas, pero te doy gracias porque mi salvación no descansa en mis manos, sino descansa en tu fidelidad, hermano, que no tiene sombra de variación, que Él es fiel, y por más que nosotros somos infieles, Él permanece fiel para nosotros. Amén. Entonces había ahí los falsos maestros que negaban la existencia corporal de Jesucristo, ¿verdad? Negaban también ¿qué cosa? La importancia del pecado, que uno podía pecar como quisiese, vivir como quiera, como hoy en día también dicen los salvos siempre salvos, ¿verdad? Que dice que uno puede vivir como uno quiere. Total, si uno ya hizo la oración de fe, ¿verdad? Reconociendo que uno puede después vivir como uno quiere. Pero Juan está afirmando una realidad contraria a eso, a ese evangelio falso, ese evangelio liviano que está llevando y que llevaba a la gente en el infierno. Entonces hay una realidad ineludible que no se puede, mis hermanos, evitar, que el pecado, hermanos, constituye la segunda prueba, hermanos, de que la vida de pecado es, los que practican el pecado son personas que no son hijos de Dios. No quiere decir que no pequemos, como dice Juan. El que dice que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. Pecamos nosotros, pero nosotros como hijos de Dios ya no practicamos, ya no vivimos en esa vida de desenfreno que vivíamos anteriormente. Y eso es la verdadera evidencia del creyente. Amén. Entonces acá Juan está hablando de pruebas, está hablando de evidencias de un verdadero creyente. Si yo niego la falta de pecado, ¿qué estoy demostrando? Si yo no tengo convicción de pecado, yo estoy demostrando de que no soy de Cristo. Si a mí no me afecta pecar, si a mí no me duele pecar,
Porque lo que el Espíritu Santo hace en el verdadero creyente te lleva a ser sensible. No es que evita que tú peques, sino que te hace sensible y te lleva al arrepentimiento. Te duele pecar. Te duele ofenderle a Dios. Te duele. Pero no solamente te lleva a que te duela, que es el famoso peso de conciencia, sino que te lleva a un arrepentimiento. Ese es el verdadero creyente. Amén. Porque lo que hizo Caín y lo que hizo Judas, ¿qué fue? Peso de conciencia. Pero nunca se arrepintieron. Amén. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Está hablando acá de una práctica de la palabra. Si yo vivo en tinieblas o fuera del conocimiento de Dios y mi vida no refleja la verdad, ¿qué dice? Ahí dice que yo no tengo comunión con Dios. No tengo comunión. Entonces estamos hablando de evidencias. Amén. Primera de Juan capítulo 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí está hablando de vuelta. Si yo digo que no soy pecador, que no me vuelvo dependiente de Cristo, que esto me lleva a depender de la obra perfecta de Cristo, o me lleva a una autosuficiencia, ¿soy o no soy de Él? Primera de Juan capítulo 1, el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hermanos, acá nosotros lo que estamos viendo que Juan está haciendo una diferencia entre un genuino cristiano y aquel falso cristiano. Porque estos herejes se hacían llamar cristianos. Y hoy mucha gente se hace llamar cristiano. Me bauticé, porque esta gente eran, ¿qué cosa? Bautizada. Era gente que participaba de la Santa Cena, pero de repente estaban fuera de la verdad, como vemos hoy en día. Entonces, cualquiera que hoy en día, como en aquel tiempo, afirma que está dentro de la comunión, pero niega el pecado, ¿verdad? El libertinaje, están en el libertinaje, no, ahora ya, Cristo ya murió una vez por nosotros y vivamos como queremos, hermano. No es de nosotros. Eso es lo que está diciendo Juan. No es de nosotros. Entonces, primera de Juan 1:7, pero si vivimos en la luz, o sea, conforme a la palabra, así como Él está en la luz, porque Dios vive conforme a la palabra, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En ese momento, la sangre efectiva de Cristo se hizo palpable en nosotros. Fuimos justificados. Porque si nosotros no estamos siendo santificados, no podemos decir que fuimos justificados. Entonces acá lo que está diciendo, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. No es utilizar como hoy en día se hace la sangre de Cristo como un gualicho, como una reliquia. ¿Verdad? La sangre de Cristo tiene poder. Te reprendo la sangre de Cristo. O me acerco a la sangre de Cristo, Señor, perdóname mi pecado. No, hermano. Debe haber una convicción real. Debe haber un arrepentimiento real. ¿Verdad? Yo tengo que venir a Cristo en arrepentimiento y fe real. Y yo tengo que ver las evidencias de un verdadero cristiano. Eso demuestra, hermano, de que yo fui perdonado. Mis pecados fueron perdonados. Amén. Y que yo fui justificado. No se trata nada más, como hablamos recién, de una mera confesión, sino que se trata de una actitud que Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, deposita en nosotros. Amén. Entonces dice, eso me va a llevar a que yo tenga comunión con mis hermanos.
¿En qué cosa? En la palabra, en la luz. No a consentirle en su pecado, sino me lleva a que yo tengamos comunión unos con otros y tengamos comunión con el Padre. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que nos está diciendo Juan aquí? Acá no nos está diciendo que nosotros ya somos perfectos. Amén. No está hablando de que nosotros ya llegamos. Está hablando de que nosotros vamos a tener evidencia de que ya somos salvos. Y que ya hay un cambio del estilo de vida del verdadero creyente, de aquel que cuando no era creyente. Amén. De eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Pero que si cometemos errores, porque todavía estamos en este cuerpo, en esta naturaleza, ¿verdad? Pecaminosa, todavía, amén, lo que ha sido redimido de nuestro espíritu, falta todavía nuestro cuerpo. Entonces, lo que nos dice la palabra, que Dios es fiel y justo, y dice Hebreos que Él se compadece de nosotros, y el trono de la gracia está disponible para nosotros, para los hijos, de entrar y pedirle perdón al Señor. Y nos va a limpiar sin problema de todo pecado que hemos cometido. Amén. Eso es lo que está diciendo la palabra, limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, y acá dice la palabra hijitos, hablando a creyentes, a hijos. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Lo tenemos ahí. Amén. Tenemos, Juan está diciendo, tienen el recurso. Ustedes tienen el salvoconducto abierto y la entrada libre y gratuita para entrar en el trono de la gracia y recibir ese perdón. Porque son de Él. Amén. Son de Él. Entonces es una referencia real a cristianos verdaderos. Vean cómo Él le dice, hijitos míos. El 2, ahí justamente quiero leer esa parte. No estaba previsto, pero lo voy a decir. Primera de Juan 2 dice, el 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Él es la propiciación nuestra, mis queridos hermanos. Amén. Bueno, hasta ahí. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a ponernos de pie. Nos quedamos en el versículo 5. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Amén? ¿Está bien? Amén. Gloria a Dios. Los hermanos también, los amigos que nos visitan en las redes sociales, también algunas preguntas que tengan, les pido que compartan el video y vamos a estar ahí predicando el Evangelio, la palabra del Señor, y sigamos con nuestro estudio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este Evangelio maravilloso. Gracias, Señor, que por medio de esa luz que tú nos dejas, que es tu conocimiento, tu verdad, podemos ver estas evidencias maravillosas que la tenemos como hijo tuyo. No por nuestra fuerza, no por nuestros méritos, sino porque tu Espíritu mora en nosotros y esos frutos están siendo generados en nosotros. Padre Celestial, ayúdanos a que nosotros vivamos con gozo esta comunión de los santos, estos beneficios maravillosos, Padre, que tú tienes para los hijos de Dios, podamos accionarlos, que nosotros podamos bendecir a nuestros hermanos, que nuestros hermanos también, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, tú repartas a la iglesia dones espirituales para que nos ayuden en ese crecimiento espiritual unos con otros. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Quedamos despedidos con la paz del Señor y nos encontramos el sábado. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso.